¿sabes qué? No le hallo yo los controles. El centro y ya es todo. Ok, bueno, ok. Segundo, bien, next. Este negocio es tan sencillo y tan increíble que yo te voy a decir que hay amigos míos que hasta ellos van a ganar dinero. Fíjate bien, ojo. $300 es el segundo paquete. Ok, vamos, no tienes los $1000. Te llega de todas maneras todo el know-how sin la laptop, o sea, más bien es una netbook, pues. Ahora, ojo, este no te da todos los bonos que te da el de $1000, pero también te da buenos bonos, también es bueno. Y si este es tu nivel en el que quieres hacer el negocio, está correcto, nadie te obliga a hacer el otro, pero no puedes hacer upgrade. O sea, no puedes decir voy a probar, porque significa que quizás la empresa lo que quiere decir es que dice, ¿sabes qué? Pues mejor quédate probando en ese negocio, y está correcto, ¿ok? No tiene nada de malo, ¿eh? Ni eres más ni eres menos, quizás sí vas a ganar menos, pero no eres menos, ¿ok? Te entregan todo esto sin el laptop. Ahora, fíjate muy bien, el promotor, esta persona, Club no le niega a nadie que no puedas hacer el negocio o ganar dinero. O sea, esta persona no tiene visión de red, esta persona no puede hacer red, está como venta directa, entra con $50, se les da todo el kit de inicio con DVDs, CDs y todo para desarrollar su negocio, pero él no puede hacer red. Si él metiera uno de $1000, él gana la comisión que te voy a explicar ahorita, pero esa persona va para ti si tú estás en el de asociado o afiliado, y entonces el sistema te dice, tienes un miembro para colocar, y eso es padrísimo. Cada quien lo va a decidir. Por ahí muchas personas me decían, ay, Sergio, pues me meto en el de 50 y meto 4. Sí, pero esos 4 jamás van a ser tuyos. Entonces, por eso tienes que pensarlo muy bien antes. Y es bien importante, y mi responsabilidad, explicártelo bien, ¿ok? También tenemos una categoría que se llama joven. Para los jóvenes que somos como yo, menores de 18 años. Para nosotros tenemos el de $25 que tú puedes entrar. No te va a pagar muchos bonos ni muy grandes como los otros, y no te lo puede pagar en efectivo al joven, sino que se lo van a pagar en su monedero electrónico, porque a él no le pueden pagar porque sería ilegal. Entonces, pero lo vas educando a un chavo de 16 años a que vaya entendiendo este tipo de negocios, y tiene todo un proyecto para que ellos vayan entendiendo lo que viene siendo el mundo de los negocios del ingreso residual, ¿ok? Ahora,